a esta materia de bienes y sucesiones. Ya es lo último, vamos a repasar las preguntas que va a comprender el examen final. Obviamente no voy vamos a ver un número mayor de preguntas, vamos a revisar 60 preguntas. El examen comprende 30 preguntas solamente y como ustedes saben, ¿no? Como todos, la plataforma, el aula de manera aleatoria, cada vez que ustedes entran a hacer su examen, de manera aleatoria, elige las preguntas y son las que les van a aparecer a ustedes, pero van a ser 30 de opción múltiple. Son preguntas que ya vimos, durante el TETRA, durante todo este tiempo. Habrá alguna que otra ahí que se les haga un poquito extraña, pero son las menos, por eso lo importante del repaso. ¿Cómo vamos a hacer el repaso? Para irnos de manera más concreta, el repaso lo vamos a hacer así como lo hemos hecho, como hicimos el parcial pasado. Vamos a leer pregunta por pregunta y entre todos vamos a ir contestando la respuesta. ¿Sí? Yo les voy diciendo la pregunta, les voy a dar las 4 opciones de respuesta que vienen y ustedes me van indicando cuál es la respuesta correcta y si quieren ustedes pueden ir haciendo apuntes, grabándoselas de alguna manera, no sé, ya eso se los dejo a ustedes de manera libre, ¿no? De tal forma que de alguna manera registren lo que estamos haciendo. ¿Les parece? ¿Podemos iniciar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a tratar de tener aquí de manera pequeña el tema de las preguntas para que poderlo seguir viendo a ustedes. Sí, porque si no ya no los veo. Yo estoy viendo las preguntas, ustedes no las están viendo, yo sí las estoy viendo aquí. Espero que no las estén viendo, eso espero. Yo no los he compartido nada, si no, pues ahí van a ver todo el examen. Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice así. Me sonó canción, pero así dice. Dice, pregunta número 1. Dice, es cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. ¿Cuál vendría siendo la respuesta correcta? ¿Perdón? ¿Sucesión legítima? Exactamente, las respuestas son sucesión testamentaria, sucesión legítima y sucesión directa y usufructo. Entonces, la respuesta es sucesión legítima. Menciona algunos de los artículos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la sucesión legítima. Entonces, yo les voy a mencionar algunos. A ver, ¿dijeron algo? 1282. Es correcto. 1282 y 1283. Es correcto, muy bien. Oigan, traen filo, muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sucesión legítima? Sucesión intestada, sucesión de transmisión, sucesión abierta o sucesión. Intestada. Muy bien. Sucesión intestada, muy bien. Pregunta siguiente, la 4. Frase conocida que ayuda a entender la línea que se sigue al momento de heredar cuando es sucesión legítima. Ajá. Parientes cercanos incluyen a los. Cercano es más lejano. Es correcto. Muy bien. 5. ¿Qué significa el término se hereda por cabeza? Inciso A, cuando el heredero es llamado directamente a suceder, cuando los descendientes se les informa de la herencia, cuando la herencia es de los cónyuges o es intestado. La A.
La A. Cuando es llamado a suceder. Cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Muy bien. Eso es, se hereda por cabeza. Pregunta que sigue. Raíz y tronco de una familia o linaje en una sucesión hereditaria, siendo el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Descendencia, parentesco, consanguinidad o estirpe. La C se me hace. ¿Es la ¿Cuál C o era? la ¿Pero qué era? estirpe? Es correcto, muy bien. Por estirpe. Muy bien, pregunta 7. Son las personas que tienen derecho a heredar primero y se excluye a todos los demás con excepción del cónyuge. Los hijos, Bueno, se dice de otra manera. Descendientes directos. Es correcto, los descendientes directos. Muy bien. ¿Qué pasa con la herencia si no hay cónyuge, ni parientes en línea recta, ni colaterales dentro de un cuarto grado? ¿Qué pasa con la herencia? Se va la beneficencia pública. Es correctísimo. Dice, es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. testamento. Testamento. Testamento, muy bien. Dame 2 ejemplos de las características del testamento. Embargable y transferible, personalísimo, irrevocable, objetivo y subjetivo e irrevocable. La 2, Personalísimo y revocable. Muy bien. Se le considera como el administrador de un patrimonio en liquidación. albacea. Albacea, muy bien. ¿Cuáles son las clases de albacea que existen en la legislación mexicana? Universal. Universal y particular. Tal y particular. Y particular, muy bien. Muy bien. Es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuius, según se trate de sucesión testamentaria legítima o mixta. Albacea universal. Correcto. No, pues sí estudiaron, qué bueno. Ya nos puede poner 10 a todos los que estamos. Ya de una vez, a los que vinieron puro 10. Es quien tiene encomendada por disposición expresa del cuius la ejecución de uno o varios actos específicos, por lo cual presenta solo a las sucesiones testadas. Ahí es algo de los legatarios. No, es lo que contestaron hace ratito, pero diferente. Albacea. La albacea particular. El albacea particular, acuérdense, es quien tiene encomendada por disposición después del cuyo la ejecución de uno o varios actos específicos, ¿sí? Por lo cual se presenta solo en la sucesión testada, o sea, cuando hay testamento. Muy bien. Puede ser nombrado por el autor de la herencia, por los herederos o por los legatarios, o incluso por el juez. El albacea. Albacea universal. Albacea universal, muy bien. Son algunas de las características del cargo de albacea. Voluntario y personalísimo, obligado y oneroso, designado y obligado o irrenunciable. Voluntario y personalísimo. Correcto. Dice, es el plazo que la ley le concede al albacea para concluir su cargo. Es el plazo que la ley le concede al albacea para concluir su cargo, que es de 1 año. Lo anterior es una de las características del cargo de albacea.
temporal, voluntario, oneroso o personalísimo. ¿Temporal? Temporal, muy bien. Muy bien. Es una de las características del cargo de albacea en donde el albacea tiene derecho a recibir una retribución que pueda elegir entre la que la ley señale o la que el testador le establezca. Entonces, es voluntario, oneroso, personalísimo o temporal. Oneroso. Oneroso. Muy bien. Muy bien, compañero. Pregunta que sigue. Es una de las más trascendentes obligaciones del albacea, misma que la ley señala en varias ocasiones. Formular el inventario, presentarse en el juicio testamentario, llamar a los herederos o presentar el testamento. ¿Presentar el testamento? Formular el inventario. Exacto, compañera. Formular el inventario. Esa es una de las actividades del albacea que no cambia. Esa siempre va a ser formular el inventario cuando es un testamento, una sucesión legítima o una sucesión testamentaria. Esa es la actividad que no cambia, es la que persiste del albacea, formular el inventario. ¿Sí? Claro, cuando hay más de un bien, ¿verdad? Cuando hay uno, pues nomás es uno, ¿verdad? Pero cuando hay más de uno, el albacea siempre se va a encargar de eso, en cualquier tipo de sucesión. Dice la pregunta, ¿es una de las más trascendentes? Ajá, obligaciones del albacea. Número 20. Son dos de las obligaciones designadas para el albacea. Son dos de las obligaciones designadas para el albacea. Presentar el testamento en caso de que esté en su poder, buscar a los herederos, presentarse en el juicio testamentario o llamar a los herederos. Presentar el testamento en caso de tenerlo en su poder. Es correcto, es correcto. Muchas de las veces los que hacen testamento entregan una copia al albacea y le dicen, tú vas a ser albacea y aquí está el testamento para cuando yo falte, pues tú ya te vas a encargar de todo, ¿no? ¿Sí? Y ya se queda el albacea con esa obligación, con esa consigna que le da el testador. Dice, es necesario en los dos casos testamentarios, tanto en la legítima como en la testamentaria, el representante, el cuius, la herencia o la figura del albacea. La figura del albacea. Muy bien. En cualquier caso, legítima o testamentaria, tiene que ir el albacea. Los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados, son capaces para ser albaceas, incapaces para ser albaceas, mayores de edad o minoría de edad. Capaces para ser albacea. Así es, perdón, mucha gente quiere entrar y yo ni cuenta me había dado. Aquí está. Listo, ya los dejé entrar a todos. A ver, otra vez déjame la pregunta. Los que tengan la libre disposición de sus bienes, que sean mayores de edad y que no estén incapacitados, son, bueno, aquí la respuesta no me dice, la respuesta nada más dice, capaces para ser albaceas, incapaces para ser albaceas, mayoría de edad o minoría de edad. Capaces para Capaces ser para ser albaceas. albaceas. Es correcto. Acuérdense que para ser albacea, tienes que estar muy bien con el tema de tus bienes, que no te hayan fincado una responsabilidad por una posesión de algún bien inmueble, etcétera. ¿Sí? Dice, es uno de los
impedimentos para hacer albacea que marca el artículo 1577 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Los parientes cercanos, los amigos del cuyus, ser mayores de edad, los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad. Los que hayan sido condenados por delitos Por en contra de la propiedad. Correcto, muy bien. Hoy hay muchas preguntas de albacea, me estoy dando cuenta. Muy bien. Menciona uno de los casos en los que los legatarios podrán nombrar albaceas. Los que tengan la libre disposición de sus bienes, el representante, los que hayan sido condenados por delitos en contra de la propiedad, o cuando no toda la herencia se distribuye en legados, pero que no se conozca al heredero. Esta última. Es correcto, es la última. Muy bien. ¿Vamos bien o me regreso? Bien. Muy bien. Vamos en la pregunta 25. Muy bien. Dice, es el ejecutor de la voluntad expresa o presunta del cuyus, según se trate de sucesión intestada, legítima o mixta. Albacea universal. O particular. Hay unas preguntas, yo ya detecté unas 2 o 3 preguntas que se repiten o que están, es la misma pregunta, pero está diferente su redacción. Para que no digan, está repetida. Es intencional. Es la ¿Puede ser cualquiera de las dos, universal o particular? No, es que la respuesta que te da en la opción, o sea, la opción que vas a ver en tu examen dice albacea universal o particular. Esa es una respuesta. Sí, pero puede ser albacea universal o particular. Es correcto. Las dos son correctas en este caso. El número 26. Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto. Sí, estoy grabando la sesión. Es la transmisión de derechos y obligaciones activos o pasivos de un difunto que no se extinguen con la muerte. Sucesión o herencia, usufructo, servidumbre o transmisión. Sucesión Sucesión o herencia, exactamente. o herencia. Dice, son algunos de los derechos que se extinguen con la muerte. Usufructo, matrimonio, servidumbre o legítima. Usufructo. Muy bien. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de 2 vías. Extrajudicial y judicial, externa e interna, subjetivo y objetivo, público o privado. Es la primera. Extrajudicial. Extrajudicial y judicial, es correcto. Por derecho propio o por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador. Formas de entregar, vías de reciprocidad, formas de recibir o modos de suceder. Modos de suceder. Muy bien. Dice, es el tipo de herencia en el que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario, será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. Herencia legataria, herencia total, herencia designada o herencia yacente. Yacente. Muy bien. Legataria. Es yacente. La respuesta es herencia yacente. Dice, los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión
son los que no pueden ser albaceas, son los únicos que pueden ser albaceas, son los familiares o son los representados. Los que no pueden. Son los que no pueden ser albaceas. Acuérdense que ellos no pueden ser albaceas. 32. ¿Quiénes son los que eligen al albacea si se llegara a dar el caso que no se asignara uno previamente? Los familiares, la autoridad, la beneficencia pública o los herederos. La autoridad. Los herederos. Los herederos, es correcto. Muy bien. Dice, son los que tengan la libre disposición de sus bienes por lo que solo son capaces de serlo los mayores de edad que no estén incapacitados. Restricciones para ser albacea, obligaciones del albacea, familiares del albacea o características para poder ser albacea. Características para poder ser albacea. Muy bien. Es uno de los elementos que te impiden ser albacea. Los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea, ser hombre de la tercera edad, no ser español, ser extranjero. Extranjero. Los que fueron removidos. Exactamente, los que por sentencia hubieran sido removidos del cargo de albacea. 35. Dice, es el tipo de albacea que puede ser nombrado por el autor de la herencia, herederos, legatarios o el juez en su caso. Creo que esa ya la vimos. Albacea particular, albacea de legados, albacea militar o albacea universal. Albacea particular. Universal, es albacea universal. ¿Ok? Sucesión en donde el cuyus de manera formal y solemne designa herederos y albacea para después de su muerte. Sucesión legítima, sucesión directa, sucesión judicial o sucesión testamentaria. Sucesión testamentaria. Muy bien. Muy bien. Una vez determinada la muerte del cuyus, ¿ante quién se tendrá que acudir a fin de dar trámite el inicio al proceso sucesorio independientemente si es sucesión testamentaria o legítima? ¿Ante la policía, ante el juez de barrio, ante el juez de registro civil o ante el notario público y o el juez civil? Ante el notario público. Muy bien. Menciona dos tipos de herederos, legatarios y universales, designados y encontrados, amigos y familia, testigos y personas. Universales y legatarios. Correcto. Dentro de la sucesión testamentaria son las personas, dentro de la sucesión testamentaria son la persona o personas que a título particular son designados herederos de bienes específicos. Herederos universales, herederos llamados, herederos de segundo grado o herederos legatarios. Herederos llamados. No, herederos legatarios. Muy bien. Pregunta 40. Independientemente de la sucesión testamentaria o legítima, ¿cómo se le llama al heredero que recibe el total de la masa hereditaria? Heredero legatario, heredero principal, heredero secundario o heredero universal. Heredero universal. Muy bien.
¿En cuáles casos dentro de la sucesión testamentaria puede aplicarse una sucesión legítima, es decir, un proceso mixto, cuando no hay bienes disponibles, cuando no se designaron bienes, cuando se presuma que existen más bienes de los descritos o cuando no todos los bienes fueron designados dentro de la sucesión testamentaria? Cuando no todos los bienes fueron designados. Ok, muy bien. O sea que el testador, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un testamento donde puso sus 10 casas para heredar, pero le faltó poner 5. Ya se murió Arlen. Entonces, esas 5 quedaron fuera. Entonces hay que hacer una mixta, una sucesión legítima. Entonces, es una sucesión testamentaria y combinada con una sucesión legítima. Gramaticalmente significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte, traspaso, muerte, trascender o herencia. Herencia. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión legítima y sucesión testamentaria? Simple o de ley, mancomunada y libre, una es directa y otra es indirecta, o la testamentaria se rige por la voluntad del testador, mientras que la legítima se aplica por disposición de la ley. La última es por disposición de la ley y la testamentaria. De acuerdo, muy bien. 44. 2 elementos esenciales para que se dé la sucesión hereditaria: parentesco en segundo grado, parentesco consanguíneo, un familiar cercano y uno lejano, o se necesita que haya un muerto y un vivo. Un muerto y un vivo. Claro. Para que haya una sucesión hereditaria tiene que haber un muerto y un vivo. 45. ¿Cómo son clasificadas las sucesiones de acuerdo al Código Civil Federal? Simple o de ley, mancomunado libre, una es directa y otra es indirecta, o testamentaria, legítima y mixta. Testamentaria, legítima y mixta. Es correcto. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la sucesión en donde no se transmiten el total de los bienes y se dejan bienes dentro y fuera del testamento? Sucesión mixta, sucesión legítima, sucesión testamentaria o sucesión simple. La mixta. Mixta, muy bien. A ver, ¿me permiten un segundito? No me tardo nada más que 2 minutos. Voy a salir del aire, como dicen. Muy bien. 2 minutos. Hay personas que quieren entrar.
Listo, compañeros. Perdón, es que tenía mucha sed. Entonces por mi botellita de agua, con agua. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero, que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiere correspondido al sustituido, por designio, por transmisión, por derecho propio o por representación. ¿Por derecho propio? No. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituido, por designio, por transmisión, por derecho propio o por representación. ¿Es por designio? No, es por representación. Son casos muy, muy, muy raros, muy particulares, en el cual el heredero, por ejemplo, les voy a dar un caso. Digo, no un caso, un ejemplo. Ahorita hay mucho el tema de la gente que desaparece. ¿Están de acuerdo? Hay mucha gente desaparecida y que no saben, no se sabe si están vivos o están muertos. Entonces, después de cumplir cierto protocolo, se presume que esa persona ya murió. Entonces, si hay bienes que se tienen que atender, entonces son estos heredados por sus parientes más cercanos, pero se le dice que lo están representando. ¿Sí? Entonces, no encuentran al heredero porque pues, está desaparecido, ¿no? Está desaparecido, entonces alguien lo tiene que representar. Pero si llegara a aparecer, eso se puede revertir. A ver, Surisadai. Sí, era justamente lo que comentó, que qué pasa si vuelve a aparecer. Y Sí, por ejemplo, ya se gastaran toda la herencia o cosas así, si era mal uso de ella. así es. O sea, eso se puede revertir si la persona aparece. ¿Sí? Imagínense pues todos los problemas y complicaciones que pudiera haber, pero se puede revertir. Como dicen, espérame, no estaba muerto, andaba, por aquí andaba, no está desaparecido o secuestrado, etcétera, ¿no? Ahorita hay mucho ese tema. De hecho, el tetra pasado nos pidieron a nosotros, e iniciamos a hacer eso para dar clases de ese tipo, meter en esta carrera, meter como un diplomado ligado a la carrera de leyes, para la investigación especializada de las personas desaparecidas. Lo iniciamos con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, pero por el cambio de administración, quiero pensar que fue por eso, se detuvo un poquito, espero que se retome, porque está muy interesante. Ahorita se quería hacer como un diplomado, pero encaminado en el futuro cercano a hacerlo como una carrera. Bueno, ahí se les dejé yo ese comentario. Sí. La herencia que nunca ha de tener un heredero se le denomina así por analogía con los bienes vacantes. Herencia propia, herencia designada, herencia yacente o herencia vacante. Herencia vacante. De acuerdo, muy bien.
son las personas que tienen derecho a heredar en primer lugar cuando es sucesión legítima. Los parientes del cónyuge, los parientes de cuarto grado, los parientes más lejanos o los parientes más cercanos. Los parientes más cercanos. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la herencia directa que reciben los nietos al haber muerto el hijo del autor de la herencia? Herencia por estirpe, herencia por grados, herencia legada o herencia. Estirpe. Muy bien. A ver los demás. ¿Cómo están ahí? Te voy a decir que abran sus cámaras, a ver si están dormidos. Pero eran 10 a todos, ¿eh? Sí. Pues sí, pero pues no sé si están ahí. Veo las fotos muy bonitas y todo, pero pues no los veo. Ok. ¿Con qué nombre se le conoce cuando se menciona que se heredaron en partes iguales o proporcionales? Partes denominadas, partes de acuerdo a parentesco, partes dispersas o alícuotas. Alícuotas. Muy bien. Término en latín con que se le conoce al autor de la herencia: in capita, albatia, ave intestato o decuyus. ¿De cuyos? Muy bien, decuyus. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión de los descendientes. Artículos 1110 al 1123, artículos 1300 al 1400, artículos 1215 al 1140 o artículos del 1615 al 1623. 1615 a 1626. 26. 23. 23. Muy bien, compañera, es correcto. Muy bien. Artículos del Código Civil Federal que hablan sobre la sucesión del cónyuge. Del 1110 al 1123, del 1300 al 1400, del 1215 al 1640 o del 1624 al 1629. 1624 a 1620. Muy bien, los consecutivos. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? 1599, 1330, 1500 o 1520. 1282 y 1283. No dije ni uno de esos. ¿Qué artículo del Código Civil Federal habla de la sucesión legítima? 1520, 1500, 1330 o 1599. La A. Exactamente. El artículo 1599 habla de la sucesión legítima. Eso se lo deben de saber. En el código, si ustedes ven estos artículos en el código, desafortunadamente no tuvimos tiempo de ver el Código Civil como a mí me hubiera gustado, pero ahí viene todo. Entonces, y sucesión del cónyuge, y sucesión legítima, y sucesión testamentaria, y sucesión no sé qué, ahí viene todo lo que hemos visto ahí viene. Y la diferencia es que aquí van a saber en qué artículo, y la diferencia es que cuando ustedes sean abogados, no van a revisar el libro, ni van a revisar los videos que yo estoy haciendo aquí, ni van a revisar las aulas, ni sus trabajos que han hecho. ¿Qué van a revisar? Los códigos. Los códigos. Por eso es bien importante ver el tema de los códigos. Yo he estado pidiendo en la coordinación que hagamos una clase de códigos para ver los códigos, porque es lo que van a traer bajo el brazo todo el tiempo.
Pero bueno, hagámoslos el espacio para las siguientes clases irlos viendo. ¿A En un ustedes? futuro, en semestres más adelante, ¿nos va a tocar a usted también dar clase? Es lo que me indiquen, oye maestro, hay que dar estas clases, claro, yo escojo, en un momento dado yo puedo decir sí o no, y casi siempre digo que sí, entonces, pues a ver qué me ofrecen, ¿no? A ver qué me ofrecen el Tetra que sí. Pues diga que sí. Sí, sí, voy a decir que sí. Claro que sí. Muy bien. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió validez, se dice que hay una sucesión legítima, testamentaria, nula o sin valor. Legítima. Muy bien, legítima. O No, sea, se hizo un testamento, sí, se hizo un testamento, pero por alguna razón ya no tiene validez, perdió validez o es nulo porque le faltan elementos, por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, haz de cuenta que no hay testamento. Entonces se convierte en una sucesión legítima. ¿Sí? Dime 2 tipos de testamento. Por carta o por correo, express y hablado, tácito y electrónico, o hológrafo y privado. Hológrafo y privado. Privado. Muy bien, hológrafo y privado. Es correcto. El hológrafo es el más común, el que uno va al notario y lo hace ahí ante notario y se firma y se guarda, etc. Última pregunta. Testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento militar o testamento marítimo. ¿Lo puedes repetir, profe? Sí, por favor. Testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones del Código Civil Federal. Testamento público abierto, testamento hológrafo, testamento militar o testamento marítimo. Testamento público abierto. Si se fijan en la pregunta está la respuesta. Es lo que les he dicho, en muchas de las preguntas está la respuesta. Lean bien, ¿sí? O a veces, bueno, no les puedo decir que lean la siguiente pregunta porque a veces la segunda pregunta ayuda a la respuesta de la primera pregunta, pero aquí como el sistema revuelve todas las preguntas, pues ahí no. Pero lo que sí es que les pido que lean muy bien sus preguntas. ¿Qué les parece el examen? No está tan difícil. Está de Realmente primaria. no. Parece examen de sucesión y bienes. Sí, ¿verdad? Netamente. ¿Qué dudas, qué comentarios quieren hacer? Ahora sí que esta es la última vez que nos vamos a ver. El examen empieza el lunes próximo. Y después creo que tienen una semana del 18 al 24 para contestarlo. Tienen 2 opciones, dura 120 minutos, tienen suficiente tiempo y 2 oportunidades. Después de ahí, si Dios no lo quiere, les salen mal, está la opción del examen extraordinario. Pero ese examen extraordinario es todo, desde el primer capítulo hasta el último. Y aquí estamos viendo los capítulos desde el segundo parcial al día de hoy. Entonces, pues conviene que leamos bien, que estudiemos bien, para poderlo acreditar sin ningún problema. Si estudian ustedes todas las preguntas que les pusimos en este tetra, ya ve que eran 10 preguntas, 10 preguntas, 5 preguntas, 10 preguntas. Gran parte del examen de ahí viene, de esas preguntas.
Entonces, pues ahí está. No está fácil. El que no pase, bueno, pues es porque no tuvo tiempo de estudiar O de tomarle captura a pantalla a las preguntas. Ah, sí, también, o sea, ustedes vean cómo y a estudiarlas, ¿no? El libro, denle una leída al libro, también es importante, a los temas, ya se van a acordar ustedes qué temas vimos, qué temas no. No todos los temas del libro lo vimos, no nos lo marca. Si ustedes ven el calendario, o el temario más bien, el temario contra los temas que vimos, pues van a ver que está muy ligado el temario con los temas. Pero si ustedes ven el libro, el capítulo del libro nada más, pues vienen 25 temas y nosotros nomás vimos 6 o 7, nada más, lo que nos indica el programa, ¿no? Así es en todos los capítulos. Entonces, pues si no hay algún otro comentario, alguna duda por ahí, algo que les falte, podemos dar por concluida la sesión. Y si quieren decir algo, es ahorita o callen para Sí, ¿no? siempre. Profe. Adelante, Juan Carlos Tocayo. Gracias. Buenas noches. Disculpe Buenas la noches. pregunta. A ver. No es de la clase, sí, es una clase. Es que no sé, nunca puedo estar en la clase de personas y familia. Uh-huh. Que la está llevando ahorita usted ya también. Pero mi pregunta es, de esta materia, ¿va a haber trabajo final o examen final? No, es examen final. Es examen final. No va a haber trabajo final. Ok, perfecto. Okay. Para mi duda. Y Okay, no. disculpe por la pregunta. No, hombre, no te preocupes. Para eso estamos. Gracias. ¿Qué más? Pues vamos a cenar. Profe, Dígame. esta semana no hay actividades, nada. No, ya, ahora sí que ya acabamos. Ya no hay. Ya sigue nada más el examen final. Así es estudiar para su examen final. Como les digo, todos los apuntes, vean los videos, revisen el libro. A mí me sale un cuestionario de resumen. Así es, o sea, la actividad anterior fue un cuestionario de resumen. Gracias. Bueno, efectivamente, dice una compañera que sí la esta semana, ese cuestionario de resumen, tienes razón, ya no me acuerdo para cuándo había que contestarlo, honestamente. Es para esta semana. A mí me salió apenas. ¿Perdón? A mí me salió apenas. Ok, bueno, pues esa es la última actividad. Ese cuestionario de resumen y son preguntas, obviamente yo lo hice así y que les sirva también de estudio a ustedes. Pero se va a tomar en cuenta, entonces sí háganlo. Ese cuestionario de resumen, háganlo, porque se va a tomar en cuenta, se va a calificar. ¿De acuerdo? Maestro, a mí no me aparece. ¿No te aparece? No, de hecho acabo de entrar. Es que viene hasta no me apareció. A mero abajo dice una etiqueta, resumen o algo así dice. A mí solo me aparecía la sesión. Bueno, Si por no, favor. Tal vez es buscarlo en el aula, ¿no? Porque en hogar no viene. No, hay que buscarlo en el aula. O sea, así como decía actividad 3, albacea y cosas de esas, le siguen más abajo. Creo que está después de la actividad de regularización, puntos extras, y luego sigue esa, si mal no recuerdo, la de resumen, y luego sigue lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Es el cuestionario. Me parece cuestionario 10. Es un cuestionario, así es un cuestionario. Ya lo hice. Gracias. Ok, de acuerdo. Si a alguien no le aparece en un aula, se me hace muy raro, pero mándenme un mensajito ya, para verlo yo y revisarlo, pero revísenlo bien. O sea, está albacea 2, y luego creo que está lo de actividad para regularización, y luego puntos extras, y luego sigue ese que dice resumen,
y viene un cuestionario y luego sigue el examen final y luego más abajo viene otra actividad que esa va a ser después del examen final, que es el examen extraordinario, para el que ojalá que no, en esta aula yo creo que aquí no va a pasar nunca nada, pero al que le vaya mal en el examen final va a tener la opción de hacer el extraordinario. ¿De acuerdo? Si a alguien no le aparece ese cuestionario, me mandan un mensaje. Correcto, maestro. ¿Okay? Gracias, maestro. Sí, era de la semana pasada, por eso me confundí. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues si no hay otro asunto más que tratar. Pues sí, yo nada más tengo uno, profesor. Sí, dígame. Sí, pues no nos queda más que, bueno, yo hablando por mí, que agradecerle sus atenciones que tuvo, sus instrucciones, su participación para nosotros, sus conocimientos. Le agradecemos mucho, profesor. No, hombre, al contrario, para mí de veras que es un placer. La verdad es que tengo un día muy complicado, podemos decir, pero vengo con muchas ganas de verlos, de platicar con ustedes, de poder transmitirles pues, lo que yo pueda en conocimiento, humildemente se los digo. Siempre me gusta revolverle vivencias que yo sé que ahí están en la calle, como este tema del código, de los códigos, nadie lo dice en ninguna clase, los códigos son los que van a tener en el brazo, ese tipo de cosas, creo que es muy importante, y si a alguno se le queda eso, pues en algún momento se van a acordar, mira lo que decía el maestro, hay que poner mucha atención en esta parte, ¿no? Y pues estamos viendo aquí las bases, y mi preocupación y de todos los tutores es pues que entiendan por lo menos las bases, ¿no? Falta la práctica, que es la otra parte que es muy importante, y que las dos generan un conocimiento muy importante en el donde ustedes ya pueden ejercer y ser profesionales y elegir por qué asuntos se van, pues no se especializan, etcétera, ¿no? Hay mucha necesidad en la calle de justicia, de equidad, de que las cosas vayan bien, de que las cosas tengan su debido proceso, de que las cosas tengan ¿cómo se le dice? Que sea expedito lo que está, los caminos de esto del derecho. Entonces, queremos formar abogados responsables, que quieran mucho su carrera, que quieran mucho a su cliente. También hay negocio, porque hay que decirlo, si lo haces bien, te va bien, entonces tú puedes vivir muy bien de esto. Yo creo que es importante y vale la pena comentarlo. Entonces, como decimos, hay para todos, y ayudando, y es lo mejor, ayudando y que te vaya bien, esa es la mejor satisfacción que pueda haber. Y yo espero verlos, algunos de ustedes, yo como sinodal, en sus exámenes finales, ¿no? Ya para que terminando su carrera, me va a dar un gustazo tremendo. ¿Ok? Sí, Bueno, espero que se despida de mí. sí, claro que me acuerdo, ya he sido sinodal varias veces, muchas gracias por lo que me dicen, y es una satisfacción muy padre verlos ahí ya terminando. Y cuando dice ya pasaste y adelante, ¿no? Gritan y avientan todo, y ves ahí la emoción. Muy padre. Exactamente. Tenemos que conocer todos nuestros derechos, nuestras obligaciones, qué podemos hacer, qué no debemos hacer, pues para que no atropellen nuestros intereses o obligaciones y derechos. Entonces, es importante saber. Y nosotros vamos a ser los caja de resonancia para muchas cosas. Entonces, vamos a darle para adelante.
Muchas gracias por lo que me dicen aquí sus palabras. Yo me las quedo, las guardo, la verdad, con mucho cariño y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo. Ok, maestro, gracias. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien. Gracias, profe. Al contrario, Gracias, profe. gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Ojalá que nos toquemos, nos vamos a topar, va a haber en otra clase, seguramente. Muchas gracias por lo que dicen. Así es, platicando y aprendiendo. Muchas gracias.